Gracias, Daniela, por presentarnos esas diferentes reacciones en cuanto al diálogo. Ya va el diálogo nacional. Se ha dicho por parte de las autoridades, por parte de la vicepresidenta de Nicaragua, que va a partir de este domingo. Lo cierto es que muchos nicaragüenses aún tienen dudas y no mantienen un sentido de claridad en cuanto a quiénes iban al diálogo, quiénes van a representar a una parte, quiénes van a representar a otra, si van a estar ahí o no algunos partidos políticos, si van a estar solo los estudiantes, solo la iglesia junto al gobierno, quién va a representar al gobierno, en todo caso, si van a nombrar a un representante en específico o tendrá que ir el presidente Ortega. En fin, muchísimas dudas que hoy queremos dilucidar y ayudarle a usted a que entienda un poco más este fenómeno del diálogo y qué podemos esperar de él, y ya tenemos a un experto con nosotros que nos va a orientar en este tema, chicos. A quien le damos la más cordial bienvenida, agradecemos su tiempo, que pueda compartir con nosotros su análisis sobre este tema tan interesante, el catedrático Edgar Francisco Parrales, él es jurista y catedrático de la UNAM Managua, que hoy nos va a estar haciendo un análisis sobre quiénes pueden conformar parte de esta mesa de diálogo y qué se logra, qué se puede esperar de esta mesa. Bienvenido, gracias por acompañarnos a Acción 10 en la mañana y también indicar un poquito y orientarnos, porque se habla de un diálogo, pero hay otro sector de la población que dice que no se quiere diálogo. En ese sentido, ¿qué nos puede? Bueno, mire, están hablando de diálogo, el gobierno ha ofertado el diálogo a la contraparte, en principio al COSEP, ¿verdad? Siguiendo en aquella tónica de la alianza de consenso entre gobierno y empresa privada. Pero el mismo COSEP, a raíz de todos los acontecimientos que han sucedido en estos días últimos, ha dicho que considera imprescindible y necesario que formen parte de este diálogo también otros sectores, entre ellos las iglesias, los gremios, la juventud organizada en los movimientos juveniles, civiles, los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, etcétera. O sea, sí, la visión que tiene o que presenta ahora el COSEP es de un diálogo amplio, sumamente amplio, porque el problema es de toda la sociedad. El problema no es solamente, digamos, algo que atañe a la iniciativa privada, al gran capital y al gobierno, sino a toda la sociedad. Entonces, eso es lo que contrapone el COSEP. Habrá que ver qué es lo que responde el gobierno, porque todavía no se ha definido eso. Doctor, pero en ese caso el tema era, en un inicio, el decreto que hacía cambios sustanciales a la ley del Seguro Social. Eso se derogó, se revocó, se va a discutir, pero el tema del diálogo también es más amplio, se van a abordar otras cosas. Claro, porque digamos, a raíz de ese fue como una punta, una chispa, como una punta de lanza de una situación que pone al descubierto toda una problemática que está en el trasfondo del asunto, y por lo tanto se ve como la oportunidad de poder discutir todas las cosas pendientes, todos los problemas candentes, para dar una respuesta global a la problemática nicaragüense. Ahora, hay muchos, doctor, que opinan que entre más sectores, entre mayor representatividad exista, el diálogo, la misión de él, de cara a los logros, pueda diluirse en alguna forma. ¿Qué tanto se puede permitir en una mesa de diálogo nacional? ¿Qué tantos sectores? Porque, por ejemplo, el COSEP lo integran 27 cámaras, tiene que haber un solo representante no por parte de ellos. Se decía también de que está una iglesia católica como mediador y testigo de este diálogo. ¿Podría ir la congregación amplia a nivel, hablando de los cristianos evangélicos? Sí, ahí veo yo una dificultad. Si hablamos desde la técnica de la mediación, veo una dificultad de que la iglesia se presente como mediador y como testigo, porque generalmente un testigo es presentado por alguna de las partes, y el mediador es totalmente imparcial, ¿verdad? Habría que ver eso, tienen que definirlo plenamente para que quede claro. ¿Y hay una diferencia entre mediador, testigo y garante? Hay totalmente una Explíquenos diferencia. un poco esa Mire, parte. La mediación es uno de los mecanismos de los llamados métodos alternos de solución de conflictos, que se contrapone a la solución de conflictos jurisdiccional o judicial, ¿verdad? En los últimos años se ha desarrollado muchísimo a nivel nacional en Nicaragua y a nivel internacional. De hecho, muchos conflictos de carácter internacional se resuelven por métodos alternos. ¿Por qué? Porque son métodos más expeditos, que dan una garantía de una solución más rápida y también suelen ser más económicos, ¿verdad? En Nicaragua se han venido impulsando a raíz de la creación de la Ley 540, que solamente contempla los mecanismos de mediación y arbitraje, que se da sobre todo en el campo comercial.
pero ya últimamente también se ha, digamos, extendido a la mediación a los problemas de familia, a los problemas de carácter civil, a los problemas laborales, y a otros ámbitos de la vida social, ¿verdad? Y el arbitraje se ha también mucho dedicado pues a solucionar los conflictos comerciales, sobre todo entre las partes comerciales. Y ha ido tomando aguas en Nicaragua, aunque estos métodos sean nuevos en la aplicación moderna de la sociedad, son más antiguos, de hecho son más antiguos que la justicia jurisdiccional. Sí. De hecho, en la Biblia se encuentra, por ejemplo, el juicio salomónico fue prácticamente un arbitraje, ¿verdad? Se encuentra también en la experiencia medieval de los fueros españoles. Los reyes administraban justicia bajo la sombra de un encino, ¿verdad? Y en un procedimiento prácticamente arbitral. Es decir, son métodos mucho más antiguos que ahora se están retomando porque se ha visto la eficacia que tienen en cuanto a su uso. Ahora, hay un principio fundamental en los métodos alternos que es la autonomía de la voluntad de las partes, soberana de las partes. Son las partes las que tienen que decidir quién va a dialogar, sobre qué se va a dialogar, y esos son aspectos que tienen que definirse en esta situación actual en Nicaragua, porque el gobierno dice una cosa y el COSEP está diciendo otra, entonces tienen que ponerse de acuerdo sobre quiénes van a dialogar, ¿verdad? Y sobre qué se va a dialogar. Dos aspectos, doctor, nada más que quisiera retomar en lo que usted nos ha dicho, muy importantísimo. El tema de la mediación también atribuye beneficios en Nicaragua, sobre todo, que es una economía muy débil, para el tema de economizar gastos, pero también por un tema que es más pacífico. Si no existiera diálogo, ¿cómo se resolverían los problemas? Claro. Y que nos aporte también en el sentido de, porque en un inicio se pedía que la iglesia o que el obispo en todo caso fueran garantes, pero ellos en su comunicado fueron un tanto cuidadosos y dijeron mediadores y testigos. Sí, porque ¿cuál va a ser ese papel de la iglesia y cuál hubiese sido, se han dicho, garantes? Mira, el término garante es un término muy genérico, muy vago. En cambio, el término mediador es un término concreto, bien concreto y bien definido, inclusive pues en la legislación, ¿verdad? Por eso creo que ellos están en lo cierto al decir que sea mediación. Fueron acertados. Claro, acertados. Luego, el concepto de testigo, tanto en los métodos alternos como en la justicia jurisdiccional, el testigo suele ser, digamos, alguien que presenta una de las partes, y ambas partes pueden presentar testigos. Por tanto, es, digamos, un poquito complicado pensar en ser mediador y ser testigo. Digamos que en este eventual escenario donde se nos ha dicho que van a ser mediadores y testigos, podría la iglesia mediar entre las partes, pero también son facultados, según lo que ellos mismos han dicho, a aportar algún criterio, ¿no? Podría ser. Podría ser ese un escenario analítico. Pero es algo que lo tienen que, digamos, definir de antemano las partes. Es parte de lo que lleva constituida esa mesa de diálogo, porque a la hora de hacerla se tienen que valorar todos los puntos. De antemano tienen que definir cuál va a ser el rol, ¿verdad? Y que entonces atenerse a ello. Así es. Ahora, si se admite que sean mediadores y testigos, eso es lo que habrá. Se puede dar, claro, pueden hacerlo. Eso es lo que habrá que definir. ¿Cómo hacer también? Porque se habla ahora de que ya no se quiere diálogo. Hay un sector de la sociedad que dice no queremos diálogo. Hay otro sector que está hablando del diálogo. Entonces tenemos que ver esas dos situaciones. Bueno, ¿qué es lo que se necesita en este momento? Yo creo que la mayoría, pues no había escuchado eso, que haya sectores ahorita que no quieren diálogo. Sí, sí hay algunos. Pero tenía entendido de que la mayoría o la totalidad de los sectores quieren el diálogo, pero quieren que sea un diálogo. Yo hablo desde el punto de vista social, o sea, de la sociedad, de las diferentes manifestaciones, plantones, se habla de que no hay diálogo. Que se quiere que sea un diálogo amplio, porque es un momento coyuntural en la historia de Nicaragua ahorita. Es necesario. Definitivamente hay muchos asuntos pendientes, muchos asuntos que no han sido tocados a fondo, que no han sido definidos, y es el momento para definirlos, ¿verdad? Doctor, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció en días recientes que el diálogo inicia el domingo, pero en base a su conocimiento y a lo que ha podido escuchar y ver cómo están los sectores, cómo están las condiciones de ese diálogo, ¿será que se puede iniciar el domingo? En las técnicas de la mediación, una parte propone, ¿verdad? Propone el diálogo y propone un plazo para la respuesta de la otra parte, y a la vez, digamos, propone también, digamos, un plazo de inicio, ¿verdad? En este caso el COSEP ha dicho que sí, que acepta el diálogo. No sé si ha dicho ya también que acepta que sea el domingo,
tiene que pronunciarse al respecto de eso también. Sí. O Todo puede eso hacer en una vivo contrapropuesta, puede decir, no nos parece el domingo, nos parece tal otra fecha. Pero ambas partes se tienen que poner de acuerdo sobre el hecho del diálogo, sobre la fecha de inicio, ¿verdad?, sobre quiénes son las partes, porque todo eso tiene que definirse de previo. ¿Qué tiempo puede durar un diálogo y qué resultados se pueden esperar? Miren, en todo caso, en esta fase previa inicial, tienen que establecer todos estos aspectos, tienen que definirlos y tienen que ponerse inclusive un plazo, porque la parte proponente puede decirle al otro, bueno, yo te doy un plazo de tantos días para que me respondas y si no me respondes, esto no va, ¿verdad? Entonces, pero no he visto que el gobierno vaya, a no ser que consideren que establecer la fecha del domingo sea un plazo, porque entonces sí tendría que el otro, dentro de este plazo, responder la otra parte, si lo acepta así y se acepta ir, ¿verdad? Luego habrá que ver si el gobierno también acepta la ampliación de las partes, ¿ya? Porque son puntos que tienen que definirse. Ahora, siempre está de por medio la autonomía de la voluntad de las partes, ¿verdad? Ese es el elemento clave, ¿ya? Porque precisamente es lo contrario al sistema jurisdiccional. En el sistema jurisdiccional, la gente que va a los juzgados no dice como quiere, cuando no, todo es establecido en las leyes y en los códigos, ¿verdad? Aquí, en cambio, son las partes las que definen y las que pueden establecer las reglas del juego en el asunto. Ahora, yo creo personalmente que es importante que sea amplio. Creo que es un momento coyuntural de Nicaragua en que en el diálogo tengan que participar todos los sectores representativos de la sociedad. Por ejemplo, en el COSEP están representados prácticamente el alto capital, las grandes empresas, pero no están los MIPYME, que también tienen mucho que decir. Además, las MIPYME representan, en globalidad, representan un porcentaje altísimo de la vida comercial y productiva de Nicaragua. Sí. Tienen que estar las asociaciones profesionales, tienen que estar los partidos políticos, pero ojo, aquellos partidos políticos que verdaderamente representen digamos, posiciones políticas, porque hay una serie de micropartidos que son partidos de escritorio, esos no están representando. Eso le iba a preguntar a usted, cuando usted dice mesa de diálogo ampliada, ¿qué cantidad? Porque también nos hablaban acá y nos hacían recomendaciones o solicitudes que sería bueno también tener representaciones, por ejemplo, de abogados, de los médicos, de diferentes sectores, de asociaciones. Entonces, una persona, porque si no, entonces, ampliado, ¿qué quiere decir? Claro. Bueno, tienen que definir las partes, pueden decir, aceptamos la participación de este, y nada más, ¿verdad? O sea, las partes son las que tienen que decidir a quienes aceptan que vayan al diálogo. Pero mucha apertura, ¿ya?, y mucha tolerancia en eso, porque yo observaba, por ejemplo, que el gremio estudiantil pueden surgir varias personas que se dicen ser representantes, pero realmente ¿quién va a decidir quién me representa? Porque este es un tema muy importante. Mucha gente decía, el COSEP no me representa. Entonces aquí es un tema muy importante decir, ¿cómo voy a elegir al que me va a representar si realmente siento que me representa? El asunto es un poco delicado, porque doctor, también hay cierta división, porque hay unos que están del sector del lado de UNED y otros que están del lado del movimiento de hay, por ejemplo, en el movimiento de los autoconvocados, que surge espontáneamente, no tienen una estructura. Surgió espontáneamente y se han ido formando, digamos, focos de lucha, como los de la UCA, los de la UPOL y los de la Universidad Agraria. Entre ellos tienen que hacer una escogencia para, digamos, nombrar una delegación que los represente, ¿verdad? Sí. Como sector, pues. Luego, los profesionales también tienen que hacerlo. Existe la CONAPRO, que es la asociación de las organizaciones de la sociedad. Ahí pueden escoger quien represente, por ejemplo, a las organizaciones empresariales y profesionales. Los partidos políticos, pues, tienen que verse, las mismas partes pueden decir, hombre, admitimos la participación desde del PLC o del C4L y del FAD, pero no de otros pequeños que se podría valorar ahí, no llegan ni al 1%. Se podría valorar ahí, a eso iba, los que recibieron más votos durante las recientes eso elecciones. Lo puede decir los resultados electorales. Por ejemplo, hay un montón de micropartidos que por sí solos, si hubieran participado, no hubieran sobrevivido, hubieran tenido que ser eliminados. ¿Qué hicieron? Se fueron en alianza con partidos grandes. Pero en realidad el partido grande es el que tiene digamos, la representatividad. Luego hay otros sectores de la sociedad que son representativos, como las cooperativas. Los campesinos del movimiento anticanal representan un sector muy amplio, muy grande del país. Tendrían que tomarse en cuenta también. Tiene que haber mucha apertura. En este caso, en Nicaragua, ¿qué experiencias tenemos en cuanto a diálogo? ¿Ha dado resultados en ocasiones anteriores, experiencias anteriores? Sí, bueno, yo diría que, por ejemplo, el diálogo que se dio a nivel centroamericano, en los 80, que culminó con la Esquipula II,
pues verdaderamente un diálogo fructífero que paró la guerra. Luego los acuerdos de Zapoá que se dieron, por los cuales, digamos, se desarmó pues la oposición, la resistencia o la contra, y el gobierno aceptó ir a elecciones. Tampoco es un diálogo exitoso, ¿verdad? Ahorita estamos en una coyuntura parecida a esas, en la que podemos llegar a una situación en la que digamos, bueno, vamos a ir a esto. Por ejemplo, y yo lo pienso personalmente, que yo creo que la gestión del presidente Ortega está ya gastada, ¿verdad? Y tiene mucha oposición en la población, muchísima oposición. Entonces habría que ir a unas elecciones. Tal vez se pueda pensar en unas elecciones anticipadas. Pueden anticiparse, sí, eso iba pero precisamente. ¿Y de qué depende que se puedan anticipar? Con una previa depuración del Consejo Supremo Electoral. ¿Es factible para Nicaragua, hablando económicamente? Porque también... Bueno, es que fíjate, podría ser, en ese sentido hasta se podría obtener financiamiento internacional de los organismos internacionales para hacerlo, porque el momento histórico lo requiere. Pero eso podría salir de esa mesa de diálogo. De ahí podría, claro que ahí de eso podría que salir. No de un golpe de Estado. No, tendría que salir del diálogo mismo, Okay. Con una aceptación de ¿Qué las sucedería partes? si ya, hablando que ya están instaurada la mesa, ya constituida todo lo que es la mesa de diálogo, están todos los sectores que se eligieron que estuviesen ahí, pero están divididos para llegar a acuerdos? ¿Quién se puede encargar en ese momento para decir, entonces, ya, suficiente, vamos a hacer esto y esto? Sería, en este caso, la mediadora, la Iglesia Católica. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, los mediadores pueden hacer propuestas, ¿verdad? Porque esa es la técnica. Sí. Las partes van llevando, digamos, la conducción de inclusive las partes establecen el procedimiento. Si las partes no establecen el procedimiento, el mediador puede proponer un procedimiento, ¿verdad? Si ya desarrollado el procedimiento, no hay acuerdos, no hay entendimiento, se le puede pedir al mediador que haga propuestas de entendimiento, ¿ya? Ese es el mecanismo. Ahora, si ya inclusive con la propuesta del mediador no hay entendimiento, entonces la mediación tiene que declararse mediante un acta final que no hubo... Nula, entonces. Que no hubo posibilidad de resolver. ¿Y qué desencadenaría en ese momento? Porque tenemos que ver todos los panoramas. Que de no darse, pienso yo, que de no darse una solución en esa mediación, nos encontraríamos que podría dar pie a nuevas situaciones de conflagración civil y social. Y yo creo que no está. Y yo creo que no están. ¿Está preparada Nicaragua para una situación similar? No estamos para eso. Esto sería el caos total. Sería el caos total y el país iría totalmente a... Doctor, vamos a seguir hablando del tema después de la pausa, pero antes de irnos a la pausa quiero que me conteste dos cositas. Sí. Primero, ¿estamos listos para el diálogo el domingo? ¿Será que podamos iniciar diálogo el domingo? Y segundo, ¿será posible que este diálogo sea un diálogo abierto donde tengan acceso todos los medios de comunicación? Porque es una de las cosas que se ha demandado por diversos sectores. Claro. Pues mira, que si sea posible lo van a decir las participantes. En estos si la contrapropuesta de hoy, que es viernes, al domingo, si la contrapropuesta del COSEP es aceptada por el gobierno, va. Si la contrapropuesta no es aceptada, posiblemente no va, ¿verdad? Porque no creo que los otros quieran, digamos, ponerse mal con el resto de la sociedad yendo solo ellos. Tendrían que definir eso, ¿verdad? Y luego tendrían que definir quiénes van. El gobierno tendrá que decir acepto como contraparte a este, ¿ya? En los mismos estudiantes pasa que están divididos, porque por ejemplo, UNEN, yo soy profesor de la universidad, UNEN honestamente y con cariño, lo digo, son muchos alumnos, mis integrantes han sido alumnos míos, no representan el sentir general de los estudiantes, porque UNEN es un aparato político al servicio pues, del partido gobernante. Y no representa a la gran mayoría de los estudiantes en la realidad. ¿Va a ser un diálogo abierto a los medios, a que la teleaudiencia escuche lo que está pasando? Ellos lo tienen que definir también, porque uno de los principios de la mediación es la confidencialidad, ¿verdad? Mientras se está desarrollando el diálogo o la mediación, ninguna, ni las partes, ni los mediadores, ni los representantes, si es que algunos van a través de representantes, ni los asesores de las partes pueden dar ninguna información absolutamente de lo que está sucediendo. Entorpecería más. A no ser que las partes de previo al establecer el procedimiento digan que sí, que se vaya informando paulatinamente a la población. Y por eso es que se pide que... Sí. Algo que a mí me llama la atención y es que yo escuchaba a muchas personas que decían, pero si nos vamos a elecciones, ¿a quién vamos a poner? Porque también la gente ha manifestado mucho descontento con respecto a manipulación que ha habido y personas que probablemente eso quieren, de alguna manera sembrar confrontación o violencia. Sí.
Me llama la atención eso de la población que dicen, ¿a quién? O sea, como que no tienen esperanza o no tienen o algunos no quieren que vayan a los partidos tampoco. De hecho, después del gobierno de doña Violeta, o en tiempo de doña Violeta, se estableció que podía haber la participación en las elecciones por suscripción popular, lo cual lo vi muy positivo. De hecho, después lo quitaron, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los partidos políticos han caído en desgaste, ¿verdad? Y en cierta forma representan a un índice poblacional bastante bajo. En cambio, hay una gran cantidad de población que no se siente representada por los partidos políticos, pero es población y tiene algo que decir. Entonces, la suscripción popular podría ser perfectamente una respuesta, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto, la suscripción popular, para que la gente por ejemplo, funciona a nivel, digamos, municipal, ¿verdad? Por ejemplo, para elegir a candidatos a las municipalidades, se presentan libremente. Personas que digamos que lleven el respaldo de un determinado número de personas mediante una carta suscrita con comprobación de autenticidad de las cédulas, pues, de los que respaldan esa candidatura. Y como dice también la Constitución, que haya estado tanto tiempo en nuestro país, que sea de nacionalidad, que todo lo que tiene que tener. ¿Y estos eventuales candidatos, doctor, podrían representar o tendrían que anexarse a un partido para correr en unas elecciones? No necesariamente, no necesariamente, pueden ir como candidatos independientes. En otros países existen. Como la personalidad las candidaturas independientes existen. ¿En qué países está esa experiencia? Porque también he escuchado que eso tiende a que las personas con más dinero sean las que tengan más oportunidades para hacer campaña. Se establece todo un reglamento, toda una legislación al respecto, y se establecen cuáles son los requisitos que deben de llenarse para poderse presentar en esa. Yo creo que el que se pueda postular o no postular, tenga o no tenga dinero, lo importante es que el pueblo también tenga el respaldo suficiente para poder ser y que presente todas las iniciativas, ¿verdad? Eso va a depender. Eso ayudaría. Por ejemplo, aquí ha habido en estas últimas elecciones, el índice de abstención fue muy alto, ¿verdad? Eso implicaría que entonces mucha gente que no está con los partidos políticos puede respaldar candidaturas independientes. Pero ese sería otro tema para el diálogo. Claro. Sería cosa que lo tengan que definir dentro del diálogo. Bueno, hay mucha expectativa. Hay mucha expectativa en cuanto a los temas, pueden ser varios. No es solo el tema del INSS. Se ha pedido la incorporación de otros temas como la renuncia o que puedan quitar de su cargo a algunos funcionarios, incluso de la Policía Nacional. Ha habido denuncias incluso contra el presidente y vicepresidenta. Todo el mundo expectante ante esta posibilidad de diálogo. Vamos a regresar con el tema después de esta breve pausa. Okay.